Aquí está el que llora por su mamita, pero aquí está ella cumpliendo con este servicio. Amén. 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 Ya ahí sí estamos, es más fuerte. Dios les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. Buenos días. Qué bueno estar en la presencia de nuestro Dios. Amén. Alabando, adorándole. Y en ese día, a pesar de la calor, ¿no? Pero como dijo la hermana, sentir la presencia de Dios es lo mejor, ¿no? Estar aquí en su casa, a pesar de que nos gustaría quedarnos un poquito más en la casa, ¿verdad? Pero Dios nos tiene aquí y es maravilloso estar en su presencia. Bien, hermanos, vamos a primeramente a orar para ponernos en las manos de nuestro Dios en esta hora, amén, para poder meditar en su palabra, ¿sí? Vamos, así como están, ¿sí? Les invito a que inclinen su rostro, vamos a orar. Amado Dios, Señor Dios Todopoderoso, delante de ti estamos, Padre, agradecidos contigo, Señor, por tu presencia en este lugar, Señor, en nuestras vidas. Gracias por este tiempo, Señor, que tú nos permites reunirnos, Señor. Venimos a adorarte, a exaltar tu nombre, reconocer, Señor, que tú estás en nuestras vidas, Padre, que tú nos bendices, que tú provees en nuestras vidas, que nuestras vidas están en tus manos, Señor, que tú tienes control de todas las cosas, Padre, a pesar de que nosotros en su momento no lo entendemos, Señor, pero tú sigues obrando en nuestras vidas, Padre. Señor, en esta hora te pido, Padre Celestial, Espíritu Santo, que tomes control de este momento, de este tiempo, de este lugar, Señor, de mi vida, Padre Celestial, para poder exponer tu palabra, Señor, y esta cumpla su propósito en esta mañana, Señor, en la vida de mis hermanos, Señor. Ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a aplicarlo también en nuestras vidas, Padre Celestial. Tu palabra nos alienta, nos anima, Señor, nos reconforta, Padre Celestial. En esta hora, Señor, te damos gracias a ti, gracias Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos. Le he puesto por título al tema de esta mañana, Dios nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde. Les cuento así como anécdota, cuando me gusta esa frase y me gusta siempre repetirla en situaciones, ¿no? Por decir, mi mamá, cuando mi hermano Samuel estudiaba, siempre estaba con el pago de la pensión y a veces costaba mucho juntarlo. Y yo siempre le decía a mi mamá, mami, no te preocupes, Dios nunca llega tarde, le decía. Y pasaba, hermano, que cerca de los días acontecía algo, una buena venta, una buena bendición y llegábamos. Y yo le digo, ves mamita, yo te digo, Dios nunca llega tarde, ¿no? Y siempre lo estaba yo declarando, y siempre lo estaba diciendo, hay que aferrarnos a eso, porque las cosas, todas las cosas están bajo el control de nuestro Dios y Él sabe y conoce nuestras necesidades, amén. Entonces vamos a desarrollar este tema, ¿no? Y vamos a abrir nuestras Biblias en Eclesiastés, vamos a leer en el versículo 11 del capítulo 3. Eclesiastés 3:11. Amén. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. ¿Lo tenemos todos? Amén. Lo leemos en el nombre de nuestro Dios. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin, ¿no? Dice ahí que nuestro Dios ha hecho todo hermoso en su tiempo. Esa es la clave, que es hermoso en su tiempo. No es en nuestro tiempo, no es a nuestro gusto, es en el tiempo de Dios. A veces pasamos momentos difíciles y no son tan bonitos o tan agradables, ¿verdad? Pero cuando las cosas se desarrollan en el tiempo de Dios,
es hermoso, es perfecto, ¿no? Y dice aquí la palabra de Dios que Él ha puesto eternidad en el corazón del hombre, ¿no? Y ahí dice ahí también que nosotros no logramos o no alcanzamos a entender la obra de Dios, ¿no? No sé si usted en algún momento ha escuchado, ahorita viene a mi memoria esta ilustración que contaba de una anciana que le tejía una chompita a su nieta, ¿no? Y la nieta veía que la abuelita tejía y tejía, ¿no? Pero no veía, digamos, la obra completa, ¿no? Decía, abuelita, ¿pero qué estás haciendo? Yo solamente veo hilos, veo puntadas ahí, pero no veo la forma de la chompita, y desesperada. Abuelita, ya quiero mi chompita, tengo frío, pero quiero verla, no veo nada. Y la abuelita ahí, usted sabe cómo es, ¿no? Primero las que sabemos tejer, ¿no? Primero la cadena, luego los puntitos, y le vamos dando la forma, ¿verdad? Si le queremos poner florcitas, si le queremos poner margaritas, cosas así, ¿no? Entonces, y eso toma tiempo, ¿verdad, hermanas? No es que de la noche a la mañana se hace la chompita, ¿verdad? Y la niñita constantemente le decía, mamita, pero no veo. Hijita, espera, yo sigo haciendo ahí la chompita y yo sé lo que estoy haciendo. Entonces, ya cuando esté terminada, tú lo vas a ver. Así hasta que lo terminó de hacer su chompita, le dijo, aquí está tu chompita, y la niña contenta y feliz con tu chompita, ¿no? Así a veces somos nosotros con Dios, hermanos. Dios sigue obrando, sigue tejiendo en nuestras vidas la obra, ¿no? Pero a veces nosotros nos desesperamos, ¿no? Ya quiero ver cómo será, pero ¿cuándo, no? ¿Cuándo llegará? Pero Dios sigue obrando y Él dice, espera, ten paciencia, ¿no? Hasta que la obra esté completa, y como dice aquí la palabra de Dios, Él lo hace todo hermoso en su tiempo, en el tiempo de Dios, amén. Entonces también vamos a buscar en Habacuc, en el capítulo 2, en el versículo 3, amén. Ahí también hay una promesa de Dios. Habacuc 2, versículo 3. La palabra de nuestro Dios dice así: aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. ¿Ve? Entonces está hablando ahí acerca de que las promesas de Dios, aunque nosotros de repente no lo veamos rápido cumplir, cuando Dios da promesas a nuestras vidas, cuando Dios da una palabra a tu vida, tenemos que confiar y creer que en el tiempo de Dios se cumplirá, ¿no? No se tardará, como dice ahí, sino que en su tiempo Él lo cumplirá. Amén. Entonces, esto nos hace ver, hermanos, que Dios nunca llega tarde. Amén. Entonces vemos ahí que a veces en nuestras vidas, ¿no? Estamos pidiéndole algo a nuestro Dios y no vemos que pasa nada. No es que Dios no está obrando, no es que Dios se cansó, algo que nunca sucede, ¿verdad? Sino que Dios se toma su tiempo, ¿no? Y a nosotros nos pide esperar y confiar, sobre todo, creer en Él, que en su tiempo se cumplirá, ¿no? Pero a veces es tanto la espera que podemos llegar a decir, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿No? Me acuerdo cuando estábamos enamorados con Jonathan, decían, ¿cuándo, Katy? ¿Cuándo nos vamos a casar? ¿Hasta cuándo? Vamos a esperar, me decía. Yo le decía, espera, será en el tiempo de Dios, ¿no? Y siempre me decía, ¿pero hasta cuándo? Así me preguntaba, ¿no? ¿Hasta cuándo? ¿No? Como que si yo era Dios, ¿no? Me decía, ¿hasta cuándo nos vamos? Porque, hermanos, no sé si ustedes sepan, pero nosotros tuvimos 10 años de enamorados antes de casarnos. Entonces ya él estaba como desesperado, ¿no? Decía, ¿y hasta cuándo, no? Nos casamos, pues él de 33, yo de 32. Ya no, 10 años. Y él me decía, ¿hasta cuándo?
Y yo confiando en el Señor, yo sé que el Señor nos va a dar en su tiempo, ¿no? Y así fue, como dice aquí, el tiempo de Dios es hermoso, porque todo se desarrolló de una manera tranquila, todo organizado y nos pudimos casar, ¿no? Y a veces pasa en nuestras vidas que nosotros le podemos preguntar a Dios, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo pasará esta situación en mi vida desagradable, quizás difícil? Y sabe que en Salmos nosotros podemos también leer a David, que también decía estas preguntas. En Salmos 13, vamos a buscar en nuestras Biblias, Salmos 13, Salmos capítulo 13, en el versículo 1. 1 y 2, mire, 2 versículos donde David pregunta, ¿hasta cuándo, Jehová? Aquí directo es la pregunta, ¿no? El versículo 1, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? ¿Se da cuenta? Hay 4 preguntas. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Este es el clamor de alguien que lleva mucho tiempo sufriendo, que no ve respuesta, que no ve cambios y se pregunta ¿hasta cuándo? Entonces, cuando usted y yo de repente en algún momento nos preguntamos ¿hasta cuándo? No estamos pecando. No estamos pecando al decir, Señor, ¿hasta cuándo? Estamos siendo sinceros de nuestra situación que vivimos. David lo hizo aquí. Él se sentía quizás ignorado por Dios en ese momento, porque dice, ¿hasta cuándo? Dice ahí, esconderás tu rostro de mí. Él se sentía ignorado por Dios. Él se sentía que Dios no lo miraba, que no le tomaba en cuenta. Él se sentía de esa manera. Usted y yo nos podemos sentir así y no estamos pecando. Es nuestra situación como humanos, en la situación en que vivimos. De repente se nos escapa de nuestras manos muchas cosas y nos preguntamos ¿hasta cuándo pasará esta situación? ¿Hasta cuándo mejorará mi situación? ¿Hasta cuándo veré cambios? ¿Hasta cuándo? ¿No? Y es lo que le pasó a David. Y David decía, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Hasta cuándo? ¿No? Entonces así él vivía en este tiempo preguntándose hasta cuándo, ¿no? Pero sin embargo, después de todo esto, él termina con esa fe en Dios. En el versículo 5 dice, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien, ¿no? Entonces, como humanos nos podemos llegar a ese punto de sentirnos que Dios no nos escucha, tal vez ignorados por Dios, quizás se demora mucho, se tarda mucho, ¿no? Lo que le pasó a David. Pero al final de todo, David reconoce, Señor, en ti confío, ¿no? Señor, en tu misericordia he confiado, dice. Cantaré a Jehová, dice, porque me ha hecho bien. Reconoce que al final de todo, Dios sigue obrando. Al final de todo, Dios cumple, Dios va a obrar en su momento, en su tiempo, no en nuestro tiempo, ¿no? Porque Jonathan, yo me acuerdo que desde el primer mes me dijo, casémonos. El primer mes, hermana, el primer mes. Pero decía, ¿quieres casarte rápido? Le dijo Dios, te voy a hacer esperar 10 años. ¿Se da cuenta? Entonces no es en nuestro tiempo, es en el tiempo de Dios. Yo no sé cuánto tú estás esperando algo de Dios. Yo en esta mañana te animo a que sigas confiando. Aunque sí es verdad, como seres humanos nos desesperamos, nos angustiamos, pero no, la palabra de Dios vino hoy a decirte, espera, confía. No dudes, Dios sigue obrando, Dios sigue trabajando, aunque nosotros no lo veamos. Dios sigue obrando en nuestras vidas, Dios sigue tejiendo en nuestras vidas, aunque nosotros no lo entendamos, como decía Eclesiastés, ¿no? El hombre no alcanza a entender la obra de Dios, no alcanzamos, hermanos, a entender la obra de Dios, pero Dios sigue obrando. Amén, hermanos. Gloria a Dios por eso. Entonces,
Dios no llega tarde, Dios sigue obrando, amén. Vamos a leer Isaías en el capítulo 60, vamos a leer Isaías 60, el versículo 22. Amén, vamos a leer Isaías 60, 22. Amén, gloria a Dios. Vamos a leer. Dice en el versículo 22, mira hermano, aquí hay una poderosa promesa. Hay una poderosa. Dice, el pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. ¿Qué dice más? Yo Jehová, a su tiempo, haré que esto sea cumplido pronto. ¿Se da cuenta? Hay una promesa, yo Jehová, a su tiempo, porque todo tiene su tiempo, el tiempo de Dios, ¿no? A su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Es que a veces, hermano, nosotros podemos, por decir, ¿no? Los que hemos emprendido en algún momento, empezar con algo pequeño. Y lo vemos así como que quizás insignificante, pero no lo veamos así, no lo veamos insignificante, no subestimemos el poder de Dios. Porque eso pequeño, como dice ahí la palabra de Dios, el pequeño vendrá a ser 1000 y el menor será un pueblo fuerte. Porque de eso pequeño Dios se glorifica, hermanos, y llega a ser algo grande, porque la obra de Dios es maravillosa. La obra de Dios es hermosa, como lo leíamos, ¿no? Entonces, no nos menospreciemos, ¿no? No subestimemos lo que podamos empezar, lo que podamos emprender en su momento, ¿no? Porque Dios tiene cosas grandes para nosotros y Él dice que en su tiempo, ¿no? Será cumplido. Amén. Entonces vemos esta promesa de Dios que nos permite confiar a nosotros, que sigamos confiando en el Señor, de que en el tiempo de Dios Él lo hará. Amén. Entonces confiemos en el Señor. Ahora, porque Él sabe el momento correcto. Vamos a ver un ejemplo en la Biblia, en Juan 11. En Juan 11 nos habla acerca de una historia muy conocida, la historia de Lázaro, ¿no? Todos conocemos acerca de la historia de Lázaro, ¿no? Parecía que Dios llegaba tarde, Jesús llegaba tarde, parecía, ¿no? Dice ahí en el versículo 1 de Juan 11, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Acordémonos, hermanos, que María y Marta eran muy cercanas a Jesús y Lázaro también. Y Jesús amaba bastante, mucho a estas personas, ¿verdad? Entonces dice en el versículo 2 justamente, ¿no? María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndole Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Amén. Entonces le dijeron a Jesús, ¿no? Le pasaron el mensaje. Jesús, nuestro hermano, está enfermo, ¿no? Está enfermo. Pero él declaró que esta situación era para glorificar el nombre de Dios, ¿verdad? Era para la gloria de Dios, ¿no? Entonces, hermanos, nosotros vemos esta situación que está pasando aquí y dice el 5, llamaba Jesús a Marta, su hermana, y a Lázaro. El 6 me llamaba bastante la atención porque dice, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Se da cuenta? Dios sigue obrando, Dios estaba trabajando. Él escucha la enfermedad de Lázaro. Él, como Dios sabe las cosas que iba a acontecer, él sabía que Lázaro iba a morir.
Dice ahí que él escuchó y él se quedó 2 días más. Cualquiera diría que no te importa Lázaro, Jesús, que no corres a ayudarle, ¿no? A sanarle. Pero Dios tiene su propósito, hermanos. Dios tiene su plan. Dios tiene su tiempo. Como humanos, ¿no? Alguien nos pasa la voz que alguien está enfermo, nosotros no nos quedamos, ¿no? ¿Verdad? Corremos, ¿verdad? Corremos a saludarle, a animarle, alguna cosa podemos hacer, ¿verdad? Pero dice aquí que Jesús se quedó 2 días más, porque había un propósito ahí. Había un propósito. Entonces, no es que no le importara ni nada por el estilo, sino había un propósito. Luego dice en el 7, luego después de eso Jesús dijo a sus discípulos, vamos a Judea. Bueno, le cuento porque es larga la historia. En realidad, luego él dice, ¿no? Les dice a los discípulos, sabiendo él las cosas que estaban pasando, ¿no? Vamos a donde Lázaro porque Lázaro ya duerme. Y los discípulos que piensan que es dormir, ¿no? Pero él les dice, no, Lázaro ya está muerto. Jesús les dice, Lázaro ya está muerto, ¿no? Cuando él llega donde las hermanas salen al encuentro de Jesús y le dices, maestro, si tan solo hubieras estado antes aquí, mi hermano no hubiera muerto. Llegaste tarde, en otras palabras le dijeron. Llegaste tarde, maestro, porque él ya murió. Pero ¿nuestro Dios llega tarde, hermanos? No, ¿verdad? Nuestro Dios nunca llega tarde. Nunca llega tarde. Entonces él le dice, ¿no te he dicho, mujer, que si creyeres verás la gloria de Dios? ¿No? Y ahí fue donde pasó el milagro. ¿Por qué? Porque estaba planeado que justamente llegara a este punto. ¿Para qué? Para que Lázaro fuera resucitado. Y fue la gloria de Dios mucho mayor que si que Jesús hubiera llegado, y lo hubiera sanado. ¿Verdad? ¿Usted cree? ¿Usted está de acuerdo conmigo? La gloria de Dios fue mayor. ¿Por qué? Porque él fue resucitado. La gente, todo el pueblo ya sabía que Lázaro había muerto. Llevaba 4 días en el sepulcro. La hermana le dice, Jesús, espera. Cuando le manda a quitar la piedra, espera, él ya está hediendo. Ya hay un olor ahí porque él ya murió. Pero ahí donde Jesús le dice que no crees, que no te he dicho yo, que si creyeres verás la gloria de Dios. Entonces ahí es donde ocurre el milagro y toda la gente se queda maravillada al ver a Lázaro que había muerto, ahora estaba vivo con ellos. ¿No? Entonces ese es el plan de Dios, hermanos, en nuestras vidas, glorificarse de una manera tremenda, poderosa, porque es como Dios obra en nuestras vidas. Ahora, Dios tiene plan, Dios tiene un propósito para cada vida, ¿no? En ese momento se manifestó de esta manera, ¿no? Pero siempre debemos nosotros confiar en Él, confiar en su tiempo, confiar en su propósito. Amén. Amén, hermanos. Ese fue lo que le pasó a Lázaro. Tenemos otro ejemplo y vamos a ver en Génesis 21. Génesis 21. Vamos a leer el versículo 1 y 2. Génesis 21 y 2. No, aquí también vemos otro acontecimiento. En el 21 y 2 dice, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho, ¿no? Aquí vemos el cumplimiento de la promesa que Dios le dio a Sara y a Abraham acerca de que ellos iban a tener un hijo, ¿no? Y eso dice ahí, dice que llegó en el tiempo. Ahí es lo clave, en el tiempo que Dios le había dicho, porque todo se da en el tiempo de Dios. Amén. En el tiempo de Dios. No sé tú qué estás pidiéndole a Dios, qué estás esperando en Dios, pero puedes ir confiando en la palabra del Señor esta mañana, que Dios hará las cosas en su tiempo. Esperemos el tiempo de Dios. Amén. Y será para su gloria y una gloria mayor que Él se manifestará en nuestras vidas. Así que yo sé algo que le estoy pidiendo a Dios.
Yo a veces digo, Señor, se está demorando, pero igual lo sigo declarando, me dice, y esto estoy pidiendo, pero ahí confiando. Tú estás pidiéndole algo a Dios. Yo sé, todos tenemos peticiones en nuestro corazón hacia Dios, ¿verdad? Sigamos confiando, hermanos. Sigamos confiando, sigamos creyendo que en el tiempo de Dios se hará. Amén. Entonces, vemos eso en la vida de Abraham, ¿no? Que se llegó el cumplimiento del tiempo de Dios. Ahora, otro ejemplo que también pudo haber dicho en su momento, ¿hasta cuándo? Porque pasaba de una situación a otra situación a otra situación, fue la historia de José, que usted conoce. Primero fue vendido por los hermanos, ¿no? Señor, me vendieron mis hermanos por esta situación. Luego fue traicionado, ¿verdad? Señor, me traicionaron, estoy aquí sufriendo por traición. Fue encarcelado. ¿Y hasta cuándo? Y sufrimiento tras sufrimiento, tras sufrimiento, tras sufrimiento. Una vida realmente trágica, hermanos, porque los hermanos no le querían, o sea, su propia sangre lo vendió. Terrible, ¿verdad? Pero todo ese sufrimiento tenía un propósito. Había un propósito, había un plan de Dios, ¿no? Entonces José declara en Génesis 50:20, vamos a leer las palabras de José, lo que él declara, después de haber pasado todo su proceso, en Génesis 50:20, el versículo 20. Amén. Vamos a leerlo. Génesis capítulo 50, versículo 20. Dice, en el versículo 19, dice, y le respondió José en el 19, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? El 20 dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Se da cuenta? Dice José entendió el plan de Dios. José entendió el plan de Dios y le dijo a sus hermanos, ¿no? Ustedes pensaban que me hicieron mal a mí, pero todo esto estaba bajo el propósito y el plan de Dios. Dice, pero Dios lo encaminó a bien. Entonces podemos estar pasando procesos de sufrimiento, hermano. Podemos, porque somos humanos, estamos en este mundo todavía y podemos pasar procesos de sufrimiento. Pero podemos confiar que estamos bajo el control, nuestra vida está al control de Dios. Y en las cosas, como dice la palabra de Dios, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, ¿verdad? Todas las cosas les ayudan a bien. Aún los momentos malos, aún los momentos de sufrimiento, aún. Porque dice todas las cosas les ayudan a bien. No dicen solamente las cosas buenas, dice todas las cosas, todos los procesos que podamos estar viviendo en nuestras vidas, momentos difíciles, de sufrimiento, de necesidad, todo eso nos ayuda a bien, dice el Señor, a los que aman a Dios. ¿Por qué? Porque Dios se encamina para bien, así como lo hizo en la vida de José, ¿no? Ese propósito de Dios con la vida de José, ¿para qué? Para que pudiera haber provisión para el pueblo y el pueblo no pereciera de hambre en esos tiempos de necesidad. Amén. Entonces podemos confiar, hermanos, que Dios todo tiene bajo control y todo está en el tiempo de Dios. Amén. Entonces vamos a ver 3 versículos más. Amén. En Gálatas 4. En Gálatas 4 vamos a leer el versículo 4. Gálatas 4:4, que nos habla acerca del cumplimiento del tiempo. Gálatas 4, versículo 4. Y mire el tiempo del nacimiento de nuestro amado Señor Jesús. Dice en el versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, ¿no? Habla del cumplimiento del tiempo de Dios, ¿no? Ese plan de Dios de enviar a su Hijo amado Jesús para que muriera por nosotros, ¿no? Hablábamos acerca de, la hermana justamente trotaba, ¿no?
que estamos en los últimos tiempos. No sé si ustedes en la mañana escucharon unos sonidos como a las 6 de la mañana. ¿Sí escucharon? Desde como antes de ayer creo que también se sonó, ¿no? El jueves fue. Jueves, sí, ¿no? Y yo escuché los sonidos y como estaban jugando aquí en la plataforma, yo dije, de repente, ¿cómo se llama? Los fuegos artificiales, parecido así, ¿no? Yo dije, están celebrando en la plataforma, pero escuché murmullo de la gente, ¿no? Como alboroto, pero no le tomé asunto, estaba en mi cama y ya seguí durmiendo, pero al día siguiente me metí a las redes a ver qué había pasado, ¿no? Y decía mencionaban algo de cielomoto. Algunas personas decían algo de cielomoto. Así como hay terremoto, dicen que hay cielomoto, así como que fuera un terremoto en el cielo, algo así. La verdad no les puedo asegurar esa información, pero es algo que circulaba en las redes, ¿no? Pero muchas personas comentaban, hermanos, estamos en los últimos tiempos y la gente no se arrepiente, la gente no está preparada, lo que decía la hermana, ¿no? No estamos preparados, ¿no? Y mucha gente decía, ¿no? Llamaban pues a arrepentirse, ¿no? Que estamos en los últimos tiempos. Y eso fue del jueves, ¿no? Y hoy día en la mañana yo me he despertado a las 6, antes de las 6, y escuché una vez. Y justamente porque escuché es que también me levanté, ¿no? Y después, yo he contado, hermano, yo he contado ese mismo sonido como hasta 5 veces, desde la primera vez que escuché. Hasta 5 veces he escuchado en la mañana. La verdad, yo escuchaba, yo decía, Señor, ¿qué es esto? La verdad es que las redes dicen cielomoto, luego decían que es entrenamiento militar, pero yo decía, pero si es entrenamiento militar, en los comentarios decían que hasta en la selva habían oído ese ruido. O sea, para hacer entrenamiento militar, o sea, para que escuchen Sullana, para que escuche Paita, porque había gente que decía, yo estoy en Paita, he escuchado, yo estoy en Sullana, he escuchado, yo estoy en la selva, he escuchado. Y yo, para que escuche Paita, Sullana, la selva, para que sea entrenamiento militar aquí, difícil, ¿no, hermano, que se escuche tan lejos? Y decía, no, esto viene de la de arriba. Yo digo, ¿no? Para que se escuche en un radio así mayor, ¿no? Pero yo lo único que decía, Señor, si esto viene de que es realmente sonidos en el cielo, o sea, es como que nos están diciendo, realmente prepárense, o sea, realmente estamos en los tiempos, realmente estamos, como digamos, son las señales, ¿no? Son las señales. Y justamente hablando de que Dios no tarda, justamente hablamos también de los tiempos finales, de los tiempos del cumplimiento del tiempo de Dios. Nosotros como cristianos sabemos que nuestro Dios está a las puertas. Y aunque parece que la gente dice, no, tantos años han pasado, no, y no pasa nada, pero nosotros como cristianos sabemos que ese tiempo se va a cumplir, amén. Amén. Entonces es una invitación también a que nos estemos preparando, estemos velando, estamos vigilando. Y no porque solamente suene el cielo, ¿no? Porque son como anticipo, ¿no? Como que nos están diciendo, como cuando va a pasar algo, ¿no? Y nos están alertando ahí. Así que es momento también, hermano, de estar preparándonos, porque realmente los tiempos sí se van a cumplir. La palabra de Dios dice que el tiempo de Dios sí se va a cumplir, ¿no? Entonces Dios no tarda, Dios nunca llega tarde. Entonces no sabemos cuándo, porque si por ahí usted escucha a alguien que dice, va a ser en el 2030, no. Nadie, absolutamente nadie, ni los ángeles, dice Dios, saben ni la hora ni la fecha que va a suceder, ¿no? Pero va a venir como el ladrón en la noche que no avisa. Pero debemos de estar preparados para eso. Amén. Amén. Así que esta mañana también sea un recordatorio de eso y que nos ayude y nos anime a estar preparados, ¿no? Ahora, vamos a leer en el Salmos 31:15. Salmos 31:15. Salmos 31:15. Y dice ahí el salmista: en tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Dice el salmista en el 14, ¿no? Mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios y en tus manos están mis tiempos, ¿no? Confiaba así el salmista en Dios. Que nosotros hoy esta mañana
confiando. Señor, yo no sé lo que tú estás haciendo, porque eso te pertenece a ti. Pero estoy pasando momentos difíciles, estoy pasando momentos tremendos, todos pasamos procesos. Solo quiero confiar, descansar en tu palabra, ir adelante creyendo que Dios hará en su tiempo. Descansar en eso, amén. Amén. Entonces, al final terminamos con Isaías 40:31. Isaías 40:31. 31, amén. 41 dice así: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa es la promesa maravillosa de Dios para nosotros cuando dice, cuando esperamos en Dios. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, porque las fuerzas se nos acaban, hermanos, ¿verdad? Se nos acaban las fuerzas. A veces pasamos tanta situación, en el trajín del día al día llegamos en la noche, pero agotadísimos. A veces parece mentira, yo por ejemplo a veces me la paso en el día cortando la tela y estoy de pie, solamente estoy de pie cortando la tela, y qué bárbaro. Yo le digo, Jonathan, parece mentira que nada más estás de pie, pero terminas cansada. Te duelen las piernas de estar de pie todo el día. Y parece que no hiciste nada porque estás de pie nada más, ¿no? Estás ahí cortando la tela, pero realmente cansa, ¿no? Porque somos de carne y hueso y nos cansamos, nos agotamos, ¿verdad? Pero dice ahí la palabra de Dios que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, porque nuestras fuerzas humanas se nos acaban y vienen las fuerzas de Dios, ¿verdad? Vienen las fuerzas de Dios, las fuerzas pues del Todopoderoso para seguir adelante, ¿verdad? Para seguir dando, como digamos, la batalla día a día, ¿no? Para salir adelante, para glorificar a Dios en nuestras vidas, amén. Entonces dice ahí que los que confían en el Señor, ¿no? Tendrán nueva fuerza, dice que serán como el águila. Hermanos, el águila, aparte de tener esas fuerzas, de volar, el águila ve desde las alturas, usted sabe, ¿no? Y es algo maravilloso que Dios nos compara así como el águila. ¿Por qué? Porque desde las alturas, hermanos, hay otra perspectiva de las cosas. Hay otra perspectiva. A veces nosotros miramos desde una perspectiva como del humano, ¿no? Desde nuestra condición, desde nuestra ubicación, desde pequeño de abajo, y no vemos las cosas por completo. Pero Dios dice como las águilas. Vas a ver desde arriba, desde toda la perspectiva, y vamos a entender la obra de Dios, ¿verdad? Esa es la promesa de Dios para nuestras vidas, que nosotros debemos de seguir confiando en nuestro Dios. Amén. Así que mientras estemos en la espera, sigamos confiando, ¿no? Yo le animo a seguir adelante, a no desmayar, ¿no? A no desistir, aunque cueste esperar, aunque en un momento, y usted no va a pecar si dice hasta cuándo, Señor, ¿verdad? Porque somos humanos, porque Dios nos entiende, nos podemos angustiar, nos podemos desesperar como humanos, pero lleguemos a la presencia del Señor. Lleguemos a la presencia del Señor sabiendo, conociendo que Él tiene propósito en nuestras vidas y todo se va a cumplir a su tiempo. Amén. Amén, hermanos. Así que acuérdese del tema de la mañana, ¿cómo se llamaba? Dios nunca llega tarde. Sí, yo he experimentado eso en mi vida varias veces. Me llegaba el alquiler, uy, me falta tanto. A veces usted sabe, mi negocio no, hago ahí en las redes y a veces me desespero, hermano, porque no hay ventas. Dios mío, no salió nada. Y ya me salgo del TikTok por donde vendo. Y ya, Señor, ya estoy en tus manos. Cuando de pronto empieza el WhatsApp,
quiero tanto y me depositan tanto. Y ahí sale, hermano, yo digo, gloria a Dios, Señor, nunca llega tarde, ahí estamos nosotros esperando en su promesa, ¿no? En su cumplimiento. Así que, hermano, le animo a seguir adelante, le animo a prepararse también, le animo a seguir confiando, le animo a no desmayar, a no rendirse, que Dios tiene planes maravillosos con nuestras vidas. No sé cuál es tu proceso, no sé cuál es tu situación, pero Dios sí lo sabe, amén. Así que vamos a orar, le pido que se pongan de pie y le vamos a dar un fuerte, pero ofrenda de aplausos a Dios, porque Él se lo merece todo, porque Él nunca llega tarde, Él nunca llega tarde. Amén, amén, gloria a Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias porque tú nos alientas, gracias porque tú nos animas, Señor. Somos humanos y tú nos conoces, Padre. Conoces que en situaciones difíciles nos podemos llegar a desesperar, nos podemos llegar a angustiar, Señor, cuando no vemos salida muchas veces a nuestra condición, a nuestra situación, cuando no vemos que nada cambia, Señor. Estamos pidiendo algo, Padre Celestial, pero no llega, Señor. A veces sentimos que estás tardando, Padre, pero hoy entendemos, Señor, que todo tiene tu tiempo, Padre. No es en nuestro tiempo, no es a nuestro gusto, no es según nosotros, Señor. Es según tu tiempo, es según tu plan, es según tu propósito, Señor. Hoy podemos descansar, Padre Celestial, y confiar que nuestras vidas están en tus manos, Señor. Solo ayúdanos en nuestros procesos, Padre. Solo ayúdanos en nuestras situaciones, Padre Celestial, a seguir confiando, Padre, a seguir esperando en ti pacientemente, Señor, a seguir adelante, Señor, a no rendirnos, Padre Celestial, a no mirar atrás, Señor amado, aunque las situaciones sean feas en nuestras vidas, podemos confiar que eso no va a durar para siempre, porque va a llegar el tiempo del cumplimiento de tu palabra en nuestras vidas, Padre Celestial, de agarrarnos de tus promesas, Señor amado, porque tú eres fiel y verdadero, Señor, porque tu palabra se cumple, Padre Santo. Ayúdanos a no menguar, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, Padre Celestial. Ayúdanos también, Señor, a prepararnos, Padre bendito, para el encuentro contigo, Señor, que un día se dará, Señor amado. Que aunque muchas personas piensen que te tardas, Padre Celestial, tú estás esperando, como dice tu palabra, que muchos se arrepientan, Padre Celestial. Ayúdanos a seguir predicando también, Señor amado Dios, a otros que todavía no te conocen, Padre Celestial, porque los tiempos que estamos viviendo sabemos que son finales, Padre Santo. Ayúdanos, Señor amado, a estar preparados, Señor, a estar esa iglesia preparada, Padre Celestial. En tus manos dejamos nuestras vidas, porque es el mejor lugar donde nosotros podemos estar, Señor, es en tus manos, Padre bendito. Gracias te doy a ti, poderoso Dios, por tu palabra, Señor. Gracias porque tú sigues hablando en nuestras vidas, Padre Celestial. Seguimos confiando en ti, amoroso Dios. Gracias, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén y amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Aleluya.